¿no? ¿Cuántos hay? Más de 10. Ya. 8 y 10. No. ¿Pirámides? ¿No es 8 y 10? ¿Cuántos darían? ¿Qué diferencia? Entonces, ¿cuánto tiempo hizo? Ya. Pequeña variación que supongo es por la forma de cómo se ha fijado la estructura. Bueno, es un riñón izquierdo. Ya. 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 Listo. Bien, vamos a hablar de reparos anatómicos. Recuerda que estaba a nivel retroperitoneal y a nivel paravertebral, ¿no? Que corresponde a las vértebras. ¿Desde dónde? Riñón izquierdo. Mitad de L11, de T11 hasta disco intervertebral entre L2 y L3. Y el riñón derecho, desde el disco intervertebral T11 T12 hasta la mitad de L3. ¿No? O en conclusión, desde T11 hasta L3. ¿Está bien? Listo. Recuerda que tenemos un polo, todo lo que es el pedículo renal, siempre va a ser en la parte medial, ¿no? Entonces cumple. Vemos el pedículo renal y vamos a encontrar acá la cara medial, el borde medial. Si este es el borde medial, vamos a tener acá el borde lateral, ya, el borde lateral. La teoría nos dice que la cara anterior es más plana respecto a la cara posterior, ¿ya? Por eso es que tenía un pequeño deuda respecto a los polos, pero finalmente tenemos acá, mira, la cara anterior es más plana, mientras que la cara posterior, mira, es más convexa, ¿está bien? ¿Ya? ¿Sí, no? Por lo tanto, yo digo que este es cara anterior, y esto yo digo que es cara posterior, ¿ya? Borde lateral, borde medial. Y ahí vamos a tener los polos, ¿verdad? Un polo superior y un polo inferior. O como también les enseñé, una extremidad superior y una extremidad inferior. ¿Está bien? Listo. Ya nos hemos ubicado posición anatómica de un riñón, que es lo primero que siempre tienen que hacer. ¿Está bien? Si este es medial y este es lateral, este es cara anterior y cara posterior, el riñón quedaría así. Por lo tanto, yo digo que es un riñón izquierdo. ¿Está bien? Un riñón izquierdo. Listo. Recuerda que la parte más gruesa, el tejido más grueso corresponde a la arteria renal, ¿ya? Vamos a encontrar con una porción mucho más delgada, pero comprende la estructura. Vamos a encontrar la pelvis. Esta de acá va a ser la pelvis. Ya, ahorita te lo voy a escribir un momento para que veas en el corte. Es la pelvis. Recuerda que la arteria renal tiene dos primeras ramas al inicio. ¿Cuál es la rama para arriba? Suprarrenal inferior. Y esta rama para los uréteres. Arteria de los uréteres. ¿Está bien? Listo. Y en relación al pelvis renal tenemos la clasificación de las ramas, que eran ramas antes de la pelvis, prepiélicas, y después de la pelvis, retropiélicas. Entonces aquí está la pelvis, está cortadito, pero con poquita imaginación vamos a decir que por aquí está saliendo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las arterias segmentarias que pertenecen a la prepiélica? Superior, la inferior como tal. Y acá lo vamos a ver, mira. Por disposición anatómica tengo uno que es arriba
uno que es abajo y uno que es anterior y tiene dos divisiones. Ya, tiene dos divisiones. Divisiones, ¿dónde están las divisiones? ¿Qué dice Carlos un poquito? Y aquí está su ramita inferior y está su ramita superior. Ya, el día de tu examen, depende de cómo está mi humor, si lo dice con. ¿Ya? Listo. Ya, tenemos dos ramitas, uno inferior y uno superior. Listo. Entonces tenemos arteria segmentaria superior, arteria segmentaria anterior y arteria segmentaria inferior. La anterior a su vez se divide en superior y en inferior. ¿Está bien? Entonces aquí tengo arteria segmentaria superior, arteria segmentaria anterior y la inferior. Y la anterior, superior e inferior. ¿Ya? Por lo tanto, esta zona corresponde al segmento superior o apical. Esto corresponde al segmento inferior. Y acá tenemos el anterior superior y el anterior inferior. ¿Está bien? Y por la parte posterior tenemos al segmento, a la arteria o segmento posterior. Aquí está la posterior. ¿Ya? Que corresponde a la división retropiélica. Aquí está, ya. No te confundas con esta, que más me parece que esto es vena. Es la vena renal. Vena renal. Y acá tengo la arteria segmentaria posterior. ¿Ya? La más gruesa. Recuerda que la vena es mucho más delgada por su capa muscular delgada y la arteria es mucho más gruesa. ¿Ya? Arteria segmentaria posterior y vena renal. La arteria segmentaria posterior obviamente nos va a dar el segmento posterior. Segmento superior apical, segmento inferior y segmento posterior con mayor dimensión. ¿Está bien? Listo. Ya tenemos la configuración. ¿Qué más? Tenemos acá pelvis renal. ¿Ya? Pelvis renal, no te olvides, mira, grafícate, pelvis renal. Y me impresiona que es la vena renal. Vena renal, ¿ya? Más delgada. Por la cara anterior, recuerda que en su polo superior se asocia con la glándula suprarrenal. El polo inferior, si es izquierda, hablamos de 5 centímetros de la cresta ilíaca. Si hablamos de la cara anterior, para acá se va a asociar. Si este es un riñón izquierdo, se asocia con estómago, vaso, páncreas, flexura cólica izquierda y esta es su semejanza. Colon descendente. ¿Ya? Se asocia todo. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Y si es cara posterior, mira, si es cara posterior, por arriba, todo esto, diafragma. La parte más medial, psoas mayor. La parte intermedia, cuadrado lumbar, y la parte externa, transverso del abdomen. ¿Ves? Todos esos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Otra vez? Todo está de acá, diafragma, psoas mayor, cuadrado lumbar, transverso del abdomen. La parte medial, psoas mayor, lumbar, transverso del abdomen. ¿Está bien? Esa disposición. Estamos hablando de un riñón izquierdo. ¿Ya? Estamos hablando de un riñón izquierdo. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Muy bien. Si el riñón izquierdo, muy bien, está por delante de qué costillas? 11 y 12. 11 y 12. Mientras que es riñón derecho, 12. por la costilla 12 nada más. Muy bien. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve? ¿No? Se ve. Listo. Hacemos un corte coronal. Donde vamos a tener un segmento anterior y un segmento posterior. Ya. Esto es un poquito más difícil, vamos por la parte más fácil. Ya. Recuerda que las estructuras muchas veces se fijan de acuerdo a cómo uno lo pone. ¿Ya? No es lo mismo fijar una estructura en la parte del abdomen que se va a fijar, o sea, se va a fijar de una forma muy anatómicamente,
Pero no es lo mismo fijar una estructura así blanda, y si yo lo pongo, por ejemplo, si yo lo pongo el formol y lo pongo así, la parte posterior se va a aplanar, ¿no? Si yo lo pongo en una gasa, la parte posterior va a mantener su forma, ¿ya? ¿Ves? Entonces, por eso es que tal vez esto se me dificulta saber si es un riñón derecho o un riñón izquierdo, porque los dos están planos. ¿Ya? Ya, listo. Ahora, si hacemos teoría, mira, lo mismo, mira. Borde medial, borde lateral. Recuerda qué estructura es mucho más anterior, vena o arteria. Vena renal. ¿Cuál es más superior? Arteria renal. ¿Cuál es más inferior? ¿Cuál es más posterior? Pelvis renal. Entonces, si yo pongo acá estructuras, mira, y otra estructura, este es mucho más delgado, vena, este es mucho más grueso, arteria. ¿Cuál es más posterior? Pelvis. Pum. Y bajo ese criterio yo diría que este es un riñón derecho. ¿Ya ves? ¿Ya? ¿Cuál importante es nuestra anatomía? Vena renal, arteria renal, pelvis renal. Polo superior, borde lateral, borde medial, borde inferior. ¿Está bien? Listo, hacemos un corte coronal. En el cual, en la teoría te decía que vamos a dividir dos segmentos. Un segmento más externo, de un color amarillo, rojizo, mucho más amarillento y cumple, mucho más amarillento. Toda esta zona que vamos a demarcar, rosado ya. Ya. Toda la zona que estoy delimitando, corteza renal, ¿ya? Donde el límite externo es la cápsula renal y el límite interno es la base de las pirámides. ¿Está bien? Listo. Entonces todo eso corresponde a la corteza renal. Y como vemos acá, ¿ya? Más que líneas son pequeñas granulaciones. Por ejemplo, este de acá tiene una configuración mucho más granulada. Hay diferencia que este tiene un poco más lineado, tiene una configuración más granulada. Esa configuración granulada lo va a dar ¿quién? Los corpúsculos renales. Y recuerda que los corpúsculos renales está formado por glomero y por cápsula de Bowman. ¿Ya? Listo. Todo lo que es por debajo de las bases de las pirámides, toda esta zona, vamos a entender que es la médula renal. La médula renal como tal está formado por pirámide y sus columnas, que acá no está bien diferenciado, pero acá por ejemplo sí está. Entonces, pirámide acá la voy a poner y acá la voy a poner con azulito, columna, ¿ya? Columna y columna. Listo. Entonces, estas zonas vamos a tener los pirámides. ¿Está bien? Las pirámides, donde su vértice termina en papila. Entonces, este vértice va a ser la papila renal. Por la parte posterior, base de la pirámide. ¿Ya? Pirámide renal. Entre pirámide y pirámide hay una prolongación de la corteza. Columna de Bertin o columna renal. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve, no? Mira, el rosado y acá los azules. ¿Está bien? ¿Se ve, no? Listo. ¿Cuántos pirámides debemos tener? 8 a 10. ¿Ya? Otros te van a decir 8 a 12, 8 a 20. ¿Y eso de qué depende? De que encontremos pirámides simples o compuestas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir que esto es una pirámide simple porque está solo.
Pero si hablamos de comunicación, mira, este pirámide con este pirámide se juntan, puede ser una sola pirámide, una pirámide compuesta. ¿Ya? Pero no tiene mucha relevancia, así que no tanto me interesa que se la aprendan. ¿Ya? Pero finalmente recuerda que tenemos pirámides. ¿Está bien? Ahora, el zona donde desembocan las pirámides, tenemos las papilas. Las papilas en su parte más distal tienen láminas cribosas. Sí, sí. Y esas láminas cribosas van a drenar ¿dónde? Entonces acá tengo una papila y mira, ¿dónde desemboca? En un cáliz menor. En un cáliz menor. ¿Está bien? En una cáliz menor. ¿Se ve, no? Listo. Lo mismo en su otro extremo. Tenemos acá mucho más claro. Pirámide renal, por ejemplo. Pirámide renal, por ejemplo. Que va a desembocar en su, mira, cáliz menor. Cáliz menor, cáliz menor. Cáliz menor se forman de 2 a 3, 3 a 4 forman cálices mayores, y cálices mayores van a formar pelvis renal y finalmente uretres. Uretres. Y los uretres, ¿ya? Los uretres como tal, aquí está. ¿Está bien? Listo. ¿Quién no sabe el estrechamiento? Ya. Para aclarar esa pregunta, decimos, el primer estrechamiento, ¿dónde se ve? La unión pelvis ureteral. ¿Pero por qué era? Porque el polo inferior lo comprime, entonces no tanto lo vamos a diferenciar, es mucho más anatómico, ¿ya? Entonces el polo inferior lo va a comprimir acá. Más abajo vamos a tener el segundo estrechez. El segundo estrechez, ¿dónde se realizaba? La entrada de lo que sería la pelvis. Ya, la entrada del estrecho superior de la pelvis. Pero En el cruzamiento de lo que sería a la arteria ilíaca. la división de la arteria ilíaca común, ¿no? Para la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Entonces, está así, pues. ¿Ya? Pero no le vamos a ver el estrechez porque la estrechez es mecánico, es un efecto mecánico. Si acá yo lo veo y está saliendo acá, lo voy a estrechar, obviamente. Si acá lo junto y esto lo va a comprimir, obviamente va a ser el primer estrechez. Entonces es un efecto mecánico, no es tanto anatómico, es mecánico. Y finalmente el último estrechez, al momento que inserta la pared posterior de la vejiga. ¿Está bien? Listo, muy bien. Sencillo, ¿no? Lo vemos acá. Lo vemos acá. Por eso les he pedido muestras más en vivo. Mira. Corteza. Corteza renal. ¿Ya? Pirámide. ¿No? Pirámide. Donde su parte más, su vértice viene a ser las papilas. ¿Y toda esta grasa qué sería? Ya, todo este espacio que se juntan se conoce como seno renal. Ya, seno renal. Pero el seno renal, mira, ni lo puedo ver, mira, tiene de grasa. ¿Qué es esta grasa? Es la grasa perirrenal. La grasa perirrenal que envolvía va a entrar por el hilio. Y va a englobar todas esas estructuras. Esa es la grasa perirrenal. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Listo. Este es un corte coronal. En cambio, si lo vemos de una corte transversal, ya, acá ya me cansé, me estresaba que conversaban. Ya lo corté así. Sí, ¿ya? Entonces lo vemos lo mismo, ¿no? ¿Qué es? Corteza renal. ¿Está bien? Si yo te pongo los alfileres en esta disposición, te diré que es médula, ¿no? Tienes que entender, ¿no? Si te pongo varios alfileres es que estoy hablando de una estructura en general, médula. Pero si yo te pongo, bueno, lo dudo que lo ponga, eso es pirámide. Y entre pirámide, mira, pirámide y pirámide, acá mira, un espacio.
columnas, columnas renales. Se ve, ¿no? Se entiende. ¿No? Columna renal. Y todo este espacio que hemos dicho, mira, todo este espacio, mira, todo este espacio Seno renal. es el seno renal. ¿Ya? Entonces te pongo acá, nombre de la estructura, seno renal. Y si te pregunto contenido, ¿qué me vas a decir? Ya, grasa perirenal, muy bien. ¿Qué más? Ya, cáliz menores, cáliz mayores, ¿qué más? Ya, perirenal, ¿qué más? Las arterias. Arterias pueden ser las cementarias, muy bien. ¿Qué más? ¿Y las? Venas. ¿Ya? Entonces, posible, ¿no? Posible candidato. Un candidato. Un candidato. ¿Está bien, no? Fácil. Que me fallen nada más. Que fallen nada más, al siguiente voy a hacer una práctica de media hora, ¿no? Porque no habría diferencia si te hago una práctica de media hora, te hago una práctica de 1 hora, te hago una práctica de 4 horas, no habría diferencia, si me vas a fallar lo mismo, ¿no? Estoy haciendo teoría, que no debería ser, estoy haciendo práctica. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Porque si les hago primera práctica, todos van a estar diciendo, sí, creo que así vamos a hacer. Muy bien, ¿ya? ¿Se entiende, no? Fácil. Listo. Usamos más muestras. Este de acá. Ya. Lo mismo. Ya. Lo mismo reconocemos. Ilio renal. Por lo tanto, este es un borde mediano. Este es borde lateral, polo superior, polo inferior. ¿Ya? Acá, mira, se invierte la teoría, mira, ¿ya? Pero como te digo, depende mucho de cómo se haya fijado la fijación de las estructuras. ¿Ya? Por eso es que los cerebros que yo conservaba, tenía un método para conservar su morfología de los cerebros. Mientras que los que no lo conservan, lo ponen en el cerebro y va a tomar la forma del tupper, por ejemplo. Entonces tiene mucho la disposición de cómo se fija la estructura, ¿ya? Pero ¿por qué voy a decir que este es un riñón derecho? Porque voy a aplicar la teoría, ¿no? ¿Cuál es más anterior? ¿Qué estructura más anterior es? Vena. Aquí está, mucho más delgada, vena. ¿Qué más sigue? Arteria, es mucho más gruesa, mira. Arteria renal. ¿Y cuál es la más posterior? Pelvis renal. Ahí está. Entonces por eso yo digo que es un riñón derecho. ¿Está bien? Muy bien. Ya. Ahora. Hacemos un corte, lo mismo. Acá han tratado de pintarlo. Esta es una vena renal. Esa debe ser de las muestras que tenemos. Porque a los cadáveres que hemos puesto le hemos infiltrado a las arterias y venas. Tal vez sea uno de estos. Tal vez sea de ellos. Ya. Pero sí se puede diferenciar. Esto es corteza. Si yo te pongo esta estructura como tal, pirámide, ¿no? Si yo te pongo acá, papila, ¿no? Y si yo te pongo acá, Base de pirámide. ya, base de pirámide. Pero si te pongo acá, digamos, pirámide, ¿no? Y te pongo arteria que delimita la corteza con la médula, arcuates. ¿Ya? Arcuates. ¿Ya? Muy bien. Y si te pongo dónde desemboca, ¿dónde desemboca? Desemboca, ¿dónde desemboca? Ya, nombre de estructura. Nombre de estructura. Ya, ya. ¿Dónde desemboca el ultrafiltrado? Bueno, acá la orina ya. Cálices menores, ¿ya? Cálices menores, recuerda. Cálices menores. ¿Está bien? Cálices menores. Muy bien. Si yo te pongo acá. Ya. ¿Qué arterias encontramos en la corteza? Interlobulares. ¿Qué arterias más? Arterias nada más, ¿no? Como arterias. Los otros serían arteriolas. Muy bien, arterias, está bien, arterias.
¿Ya? Si yo te pongo a este nivel, me dices corteza. ¿Ya? ¿Qué tipo de nefronas encontramos acá? Nefronas corticales. Si yo te pongo acá, ¿qué tipo de nefronas? Yuxtaglomerulares. ¿Ya? Yuxtaglomerulares. Conglomerares es lo mismo. Hay 3 cronos. Ya, ¿está bien? ¿Sí? Listo. Ya, acá si se ve bonito. Pirámide, ¿no? Pirámide, listo. Ya. Nada más. ¿Qué más podemos abrir? Esto está horrible. Está horrible. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Pero en cambio, si yo te pongo estructura, por ejemplo, puedo usarlo esto, a este sí se ve. Ya. Acá van a morir. Doctor, una pregunta. En cuestión de reconocer los polos superior e inferior. Ahí, por ejemplo, me confundí. Sí, Porque la vena está más abajo. No, ¿cuál es más largo? El base más corta. Creo que es el superior a más largo. Pero ese rato dice está superior. Es que se está bajando. Es al revés. Es más. la pelvis está más abajo para mí. Está más abajo. Es lo que Toca ver. Claro, la pelvis tiene que ir en dirección abajo. No tendría sentido de que la pelvis sea arriba. hacia el liso posterior. Te guías por la pelvis. Pero ahí en Más chiquito, delgado. derecha, izquierda. Debería ser izquierda. Por eso es que Ya está mi bisturí artesanal. así debe que ser. Así sí. Hija. Ya, pues sí. Me he hecho. ¿Qué pasó? Es que Ah, por la pelvis. no se menciona pero derecha. Ya, por la pelvis está bien. Sí, si tienes razón, te doy la razón. Ya. Está muy bien, por la pelvis sería. Por la pelvis que es inferior y posterior. Izquierda, ¿está bien? Muy bien. ¿Está bien? Está bien. Ya. Lo mismo. Ya. Ya. Vamos a tener en este riñón vamos a encontrar tres estructuras. Mira. Borde medial, borde lateral. Lo mismo, tengo la duda si es izquierda o derecha, aplico teoría. La pelvis renal es más inferior Entonces sería y derecha. posterior. ¿Ya? Acá tengo arterias, que es mucho más gruesa, y acá tengo vena, que es mucho más delgada. ¿Qué riñón es? Izquierda, ¿no? Izquierda. Listo. Entonces, yo te puedo poner acá nombre de la estructura. Sencillo, ¿no? Te voy a regalar 2 puntos. ¿Ah? Uretes, ya. La segunda pregunta, cualquiera puede hacerlo. Por ejemplo, mencióname las 3 estercheces. Sencillo, ¿no? Listo. Me mencionas. O te puedo decir, tal vez, dime la irrigación. Mencióname la irrigación. ¿Cuál es la irrigación de los uretres? La arteria renal, la arteria gonadal, la arteria ilíaca y La vesical. Está bien, ¿no? Listo. O te puedo decir, mencióname los músculos que corresponden, la capa muscular en el tejido de los uretres. Ya, pero 2/3 superiores corresponden a Superior. circular longitudinal interna y circular media. Mientras que en el tercio inferior están los 3. ¿No? ¿Ves? Puede abarcar un montón de preguntas acá. ¿Ya? O te puedo decir inervación, te puedo decir. ¿Cuál era? T2 a L2.
Claro, ¿ya? Dependiendo cómo se comporta. Muy bien. Y de acá, lo mismo. Ya, lo mismo. Ahí está, mira. Tengo una arteria. Tengo una división, mira. Superior, anterior, inferior y uno, aquí está atrás, posterior, mira. Entonces, de acuerdo a la posición anatómica, va a decir que son las ramas prepiélicas, segmento superior, anterior e inferior. El anterior a su vez se divide en dos, aquí está, superior, inferior, anterior superior y anterior inferior. Y la posterior como tal, aquí está, la posterior como tal, ¿ya? Segmentaria posterior, ¿ya? Segmentaria posterior. Listo. Muy bien. Muy bien. Ya está. ¿Ya? Sencillo. Anatomía de corazón, de riñón es muy sencillo. ¿Eh? ¿Preguntas? ¿Preguntas?